oportunidad llegó. Vamos, profetízalo. Di, mi oportunidad llegó. Es más, estás en tu mejor tiempo. Estás en tu mejor tiempo. Y tu mejor tiempo no depende de tu edad, de las canas, de lo guapo que estés. Tu mejor tiempo depende del kairos de Dios. Dice uno de los versos preferidos míos en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Todo tiene su tiempo. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Repítalo, todo tiene su tiempo. Yo vine a hablarle ahora a alguien desesperado. A alguien que no, yo comprendo porque no es fácil esperar. Y a lo mejor en ese tiempo de espera es cuando a uno la pierna le comienza a hacer así. Cuando usted está esperando su turno, sentado ahí, a usted no le comienza a hacer la pierna así. Uno comienza a desesperarse mientras uno está esperando su turno. Uno comienza a entrar en la desesperación. Sin embargo, la Biblia dice, todo tiene su kairos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos aquí tienen sueños, anhelos, deseos que necesitan que el Señor los cumpla? Hay gente aquí esperando por su negocio. Déjame venir por acá porque hay gente aquí esperando por su empresa. Hay gente aquí esperando por su tiempo de milagro en su salud. Hay gente aquí esperando porque su familia se convierta a Cristo. Hay gente aquí esperando que han estado orando por un milagro en su matrimonio y están esperando que ese matrimonio se restaure. Hemos estado esperando por un milagro. Yo no sé cuál es el milagro que tú has estado esperando. Yo no sé cuál es la petición constante que tú le has estado has estado pidiéndole al Señor. Pero el Señor te dice ahora, tranquilo, tranquila, que tu tiempo ha llegado. Yo vine a predicarle a una persona ahora que le cree a Dios, a una persona que cree que las palabras no llegan cuando son casualidad, no llegan por llegar, llegan cuando Dios la mandó. Los mensajes del pastor no llegan así, no, llegan porque Dios así lo quiere. Depende de mí si yo lo tomo o lo dejo. Depende de mí si yo lo creo o lo suelto. En ese mismo capítulo de Eclesiastés, capítulo 3, pero en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso. ¿Cómo lo hizo el Señor? Hermoso. Cuando a veces nosotros queremos que las cosas sucedan en mi tiempo, no será tan hermoso como cuando sucede en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios las cosas son hermosas. Hermosas, diga conmigo, hermoso. Cuando hablamos de oportunidad, hablamos de tiempo. Los griegos tenían dos palabras para referirse al tiempo. La primera palabra que los griegos usaban para referirse al tiempo era la palabra cronos. La palabra cronos se refiere a el tiempo cronológico, al cronómetro, a lo que nosotros conocemos como nuestro reloj. En otras palabras, el cronos es sinónimo de segundos, minutos, horas, días, meses, años. Ese es el cronos, el tiempo que nos gobierna a nosotros los seres humanos. Pero este tiempo, el cronos, tiene un final. El final del cronos para todo ser humano es la muerte.
El cronos es la presión bajo la cual los seres humanos vivimos. Todo lo debemos cumplir de acuerdo al tiempo. El ser humano constantemente está viviendo bajo agendas en su día a día. Tienes que presentarte al trabajo a tales horas. Tienes que marcar la salida a tales horas. Tienes una reunión a tales horas. Comienzas la clase virtual a tales horas. Comienza la boda a tales horas. El culto comienza a tal hora. ¿Alguien me está entendiendo ahora? Entonces los seres humanos pensamos y deseamos todo en nuestro tiempo, porque el tiempo, es decir, como vivimos en la naturaleza del cronos, entonces nuestra mente está alineada al calendario, al cronos, a la hora, al minuto. Entonces nos encajamos ahí, y todo lo espiritual, lo que Dios quiere darnos, lo llevamos al cronos. Y se nos olvida que nuestro Dios no trabaja en el cronos. Ese es el problema de los cristianos, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad y tenemos que entender. Yo constantemente me estoy reuniendo con gente desesperada a mi alrededor. Incluso hay gente a mi alrededor que no entienden, cuando ya me conocen un poco más de cerca, no entienden cómo el pastor ha llegado hasta donde ha llegado. Si yo lo veo fresco como una lechuga. No, déjame venir por acá. Yo no entiendo por qué. ¿Será que el pastor sí va a poder llegar a tiempo? ¿O será que el pastor va a poder salir a tiempo? Cuando yo entiendo que a mí ya no me gobierna el cronos, a mí me gobierna algo más grande. Y a nosotros se nos olvida que Dios no trabaja en nuestro tiempo. Dios trabaja en su tiempo. Y hay una característica que Dios tiene en su tiempo, y es que el tiempo de Dios es eterno. Dice la Biblia que para Él 1000 años es un día, y un día son 1000 años. Nuestro Dios trabaja en lo que los griegos conocían como el kairos, que significa, ¿sabe qué significa el kairos? El kairos significa el momento adecuado, el momento justo. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es el tiempo en el que Dios mueve las cosas, autoriza cosas, firma cosas, da avales. El tiempo, el kairos, es el tiempo en el que Dios dice se suelta y se suelta. Es el momento en el que Dios te da la autorización para atar y desatar. La gente confunde el kairos de Dios con la suerte. ¡Qué suerte la que tienes! ¿Cómo te vino esto? No, eso no fue suerte. Eso a lo mejor para el mundano, para el hombre común y corriente, porque nosotros no somos comunes y corrientes. Dile a la persona que tienes al lado: mírame bien, porque yo no soy ni común ni corriente. Yo soy especial tesoro. Dígale: yo soy especial tesoro. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo escogido por Dios. Yo no sé si alguien lo cree esta mañana. Yo no sé si alguien se cree esto. El problema es que un pastor se puede agarrar la voz predicándole a gente que no cree. Yo vine a predicarle a los que creen. No es suerte, es el kairos. El kairos es el portal que Dios abre a nuestro favor. Y cuando ese portal se abre en los cielos,
Es cuando todo Dios lo hace hermoso, perfecto, único, especial. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sentido que el tiempo, que nuestro tiempo, que ese Kairos nunca llega? Y al contrario, las crisis nos envuelven, los problemas nos saturan, nos golpean fuertemente, las pruebas, las dificultades. Y hemos pensado, más de algunos de los que estamos aquí, hemos pensado, Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces tú has pensado, se olvidó Dios de mí? Todos los que estamos aquí, todos, incluyéndome yo, incluyendo Jordan, todos los que aquí estamos, en algún momento de nuestra vida hemos pensado, quizá Dios se olvidó de mí. Porque a lo mejor durante muchos años hemos visto cómo otros son promovidos, cómo otros son promocionados, y a nosotros nunca nos llega nuestro turno. Así también se sintió David en algún momento. En uno de los momentos más difíciles que el rey David estaba pasando, él escribió un hermoso salmos, el Salmos 42. David dice en el Salmo 42, específicamente en el versículo 9 al 11, dice: diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mi enemigo? Como con una espada en mis huesos. Mis enemigos se burlan de mí. ¿Cuántos han sentido la burla de los enemigos? David dice: mis enemigos se burlan de mí y me preguntan y se burlan de mí diciéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos de nosotros han venido pensamientos a nuestra cabeza y esos pensamientos dicen, bueno, y ese Dios el que tú alabas, ¿dónde está pues? Y ese Dios todopoderoso, ¿dónde está pues? Y ese Dios que promueve, ¿dónde está pues? Y ese Dios que protege, ¿dónde está pues? Y ese Dios que sana, ¿dónde está pues? Sin embargo, David se responde a sí mismo y David dice, espera en Dios. ¿A qué se refiere David cuando dice espera? David entiende que las cosas no pasarán en su tiempo. David comprende y se dice a sí mismo, espera en Dios porque aún he de alabarle. Este es otro nivel de razonamiento. Este es otro nivel de pensamiento. Este es otro nivel de madurez. Porque David no dice, espera en Dios y sigue llorando y síguete lamentando. Espera en Dios, espera en Dios. No. David dice, pero mientras espera, sigue alabando. Y esto es lo que le vuela la cabeza al diablo. Esto es lo que hace que el infierno se revuelque. Que aunque nosotros no hayamos sido promocionados, aunque el milagro no haya llegado, aunque la respuesta no haya llegado, nosotros seguiremos alabando a Dios como si ya llegó. Alguien diga amén a eso. Espera en Dios. Dile a la persona que tienes al lado, sigue esperando y para mientras sigue alabando. Los cultos no son funerales. Y nuestra vida diaria no es un funeral. Nuestra vida diaria es una fiesta. La alabanza es el arma, una de las armas espirituales más poderosas que los cristianos tenemos. El que nos encontremos en pruebas, el que nos encontremos en dificultades, el que nos encontremos en medio de desiertos, en medio de presión. ¿Cuántos muchas veces, o a lo mejor hoy estamos pasando por presiones?
como la presión que el carbón sufre en las profundidades de la tierra. Una presión que nos vuela la cabeza, que tenemos que estar tomando pastillas porque la presión, la preocupación, la carga, el estrés, los compromisos. No sé si estoy hablándole a extraterrestres aquí, pero David dice: ¿por qué te abates? Oh alma mía, ¿por qué te abates? Yo vine a preguntarle, a decirle a alguien esta mañana: ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te da insomnio? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te presionas? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. El Señor vino a decirte esta mañana que todo en tu vida está bajo el control de Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante. A mí me cuesta entender por qué hay cristianos mal encarados. A mí me cuesta entender por qué hay cristianos con su semblante caído, con su semblante oscuro, con ese semblante serio. Los cristianos debemos de estar alegres, porque nuestra alegría no depende de lo natural. Nuestra alegría no depende de si salió o no salió el cheque. Nuestra alegría no depende si salió el aguinaldo o todavía no ha salido el aguinaldo. Nuestra alegría no depende si ganó Messi o no ganó Messi. Nuestra alegría no depende si ganó Mbappé o no ganó Mbappé. O sea, hello. Nuestra alegría incluso es más fuerte. Esto es más fuerte. Nuestra alegría incluso no depende de si un examen salió positivo o negativo. Nuestra alegría va más allá. Nuestro gozo va más allá. Les decía que en el fondo de la tierra, a 140, entre 140 y 190 kilómetros de profundidad, el carbón pasa un proceso. Pasa un proceso de presión. Aproximadamente son 197,000 kilos de presión por metro cuadrado lo que hay a esa profundidad. El calor y el fuego de 400 grados centígrados es sofocante, eso es otro nivel. Pero eso, todo eso, sumado con el tiempo, forma en las profundidades de la tierra algo precioso llamado diamante. Hace que esa presión, sumado al fuego y sumado al tiempo, diga conmigo: presión, fuego y tiempo, hace que el simple carbón se convierta en diamante. Quiere decir que la presión que tú tienes ahora, el fuego que estás atravesando y el tiempo que te ha tocado esperar están haciendo de ti un hermoso diamante. A lo mejor hay otros que las cosas salen rápido. La Biblia dice: no tengáis envidia de la promoción de los impíos. Así dice la palabra del Señor. No envidies la bendición de los impíos, porque la bendición de los impíos es
temporal y momentánea. En un momento están y en otro momento no están. Pero la bendición de los hijos de Dios es eterna. La Biblia dice: no hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe, donde aquí todo agarra mojo. Aquí nos arrugamos, hermano. Todo pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y nuestro anhelo, nuestro deseo debe de estar en lo eterno. Ahí debe de estar nuestra visión puesta en lo eterno, en lo eterno. Al final de todo, lo que importa es que un día nosotros estemos delante del Señor y el Señor nos diga: adelante, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Yo te vi que aunque la final de ese mundial chuco estaba jugándose, tú estabas en la casa del Señor. Eso es, perdóneme, eso para el mundo es fanatismo, para los hijos de Dios es lealtad. Eso el mundo no lo entiende. Pastor, y yo quiero que, con todo respeto, decirle: a mí me encanta el fútbol, a mí me encanta el básquetbol. Los deportes son chivísimos. Y es válido que todos nosotros tengamos un hobby. Es válido. El problema es que eso suplante el tiempo de Dios. Eso ya son otros 5 pesos. ¿Usted me está entendiendo eso? El carbón y el diamante poseen la misma composición. El carbón y el diamante se componen de lo mismo. La persona que usted tiene a su lado tiene lo mismo: huesos, carne, agua, tierra, polvo. Si no, revísele el cuello. O sea, somos polvo. Diga conmigo: somos polvo. ¿Qué hace la diferencia entre una persona y otra? Los procesos, la presión, el fuego por la que tenemos que pasar. Porque aunque el carbón y el diamante están hechos de lo mismo, hay algo poderoso que los hace diferentes, y es su valor. ¿Por qué si están hechos de lo mismo? Un diamante vale millones y millones y millones de dólares, y un simple carbón vale $2 una bolsa. ¿Cuánto vale una bolsa de carbón? $3, $4. Digamos que un carbón del carbonero de Copinol valga $5. ¿Cuánto vale un pequeño diamante? Ese diamante es de tantos quilates, y mientras más formación tenga el diamante, tiene mayor quilataje. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Sabe por qué? Porque uno brilla y el otro es oscuro y apagado. ¿Cómo yo puedo identificar que yo soy un diamante en las manos del alfarero? Porque mi vida brilla. Y mi brillo no depende de lo que me rodea, porque un diamante puede estar rodeado de onix, y puede estar rodeado de esmeraldas, puede estar rodeado de una piedra común, pero independientemente de lo que rodea un diamante, el diamante seguirá brillando. Tu vida siga brillando a pesar de no estar todavía promocionado.
Tú tienes que brillar. El testimonio tuyo debe de ser brillante. La gente tiene que verte sonreír. La gente tiene que ver que tu hogar ya no es el mismo, que tu sonrisa ya no es la misma, que tu comportamiento ya no es el mismo, que tu lenguaje ya no es el mismo, que tu actitud ya no es la misma, que tu carácter ya no es el mismo. La gente tiene que ver en ti algo diferente, y la gente tiene que comenzar a decir: desde que este loco se fue a meter a la fráter, ahora brilla. Este ya no es el mismo de antes. Antes era apagado, antes era amargado, antes era malcriado, antes era de carácter horrible, antes este era un pan sin sal. ¿Te conoce la gente que es pan sin sal? Insípidos. Antes, diga conmigo, antes nosotros éramos un pan sin sal, hermano. ¿Sabe que los panes sin sales necesitan de algo para sobresalir? Por eso es que usted conoce gente apagada, pero con 4 cervezas adentro. Se dice: ¿y este qué diferente? Porque hay otros que con 4 cervezas adentro comienzan a tocarle la pierna al otro. Esos ya son raros. Quiere decir que necesitan de algo que los transforme. Nosotros no. Nosotros ya fuimos transformados por la sangre de Cristo. Y constantemente, no sé si alguien diga amén esta mañana, nuestra vida constante ya es diferente. Nuestra vida constante ya es sonriente, gozosa, alegre. Por eso es que cuando tú llegas a un lugar, no sé si a usted le ha pasado, y no es que uno se la pique. Diga conmigo: yo no me la pico. Dile a la persona que tienes al lado: yo no me la pico. No es que uno se la pique, pero no es cierto que cuando uno llega a un lugar, no sé si a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y es como si todo aquel lugar se iluminara y los opacados lo quedan viendo. ¿Solo a mí me pasa o a usted también? Y los opacados no solo lo quedan viendo, sino que comienzan a envidiarle. Y le envidian su peinado, y le envidian su pestaña, y le envidian su porte, y le envidian su sonrisa, y le envidian su caminar, y le envidian sus bendiciones. ¿Por qué, pastor? Porque usted brilla. Porque hay un brillo. La Biblia dice: somos luz. Somos luz. Diga conmigo: yo soy luz. Yo no soy un carbón común y corriente. Yo soy un diamante que ha tenido que atravesar por presiones, que ha tenido que atravesar por fuego, que ha tenido que atravesar por dificultades, que ha tenido que atravesar por la prueba, que ha tenido que atravesar por la humillación, que ha tenido que atravesar porque te vean de menos, por el hambre, por la tristeza, por la miseria. Has tenido que atravesar por despidos injustificados. Has tenido que atravesar por cosas muy duras. Pero tú brillas. A ti Cristo te trajo a este lugar. El diamante es un carbón que resistió las enormes presiones por un largo periodo de tiempo, porque Dios no trabaja en tu tiempo. Si todavía estás bajo presión, es porque Dios te está sacando brillo. Dile a la persona que tienes al lado: no te desesperes. Dios te está sacando brillo. A lo mejor es largo el tramo que tienes que soportar, las altas temperaturas, pero es que Dios te está trabajando y Dios está haciendo de ti algo de gran valor. El carbón
en cambio, no pasa por el mismo proceso, el carbón normal, sino que su formación es más rápida, la presión es menor. Y los que no nacen de Dios son como los carbones. Los carbones no resisten presiones, fácilmente se quiebran, son apagados, no contienen brillo, y el final del carbón es el fuego. Fíjese la diferencia. Un diamante termina en las manos de alguien especial, posicionado en una joya preciosa. Un carbón termina en una parrilla. Dios permite que antes pases por el fuego para que por último seas bendecido. Y hay unos que antes con rapidez son formados, pero su final es el fuego. Cuando Dios nos eligió a nosotros, apenas éramos carbones sin valor. Pero cuando Dios nos eligió, nos pasó por presiones, nos pasó por fuegos intensos. Y por algún momento pensamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero era porque Dios te estaba transformando. Bienaventurados los que padecen la prueba. Por eso esta mañana yo vine a cambiar tu mentalidad. Y a decirte que no le temas a las presiones. Y no te resistas a las presiones. Porque estás a punto de ser transformado de un simple carbón a un diamante perfecto. Por lo tanto, Dios no se ha olvidado de ti. Dice Isaías capítulo 49 versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Es fácil, mamás, olvidarse de lo que un día parieron? Me permite decirle que hay mujeres que se olvidan de lo que un día parieron. Por muy difícil que parezca, hay mujeres que abandonan lo que un día parieron. Hay mujeres que después de haber parido un bebé, lo dan en adopción, lo entregan, lo dejan en canastas, en basureros, los asesinan. Sí existen mujeres así, aunque sea difícil de entender. Yo sé que todas las mamás que están aquí aman a sus hijos entrañablemente. Es más, las mamás que están aquí son capaces de dar su vida por sus hijos. Pero fíjate lo que dice Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que un día dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Y la respuesta es sí. Y Isaías dice: pues aunque ellas se olviden, Jehová te dice esta mañana: yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de tus promesas. Yo nunca me olvidaré de lo que un día te prometí. Si yo lo prometí, lo cumpliré. Yo nunca me olvidaré de lo que tú estás necesitando. Nunca me olvidaré de lo que tú necesitas. He aquí que en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros, dice el Señor. Yo quiero decirte esta mañana que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Y esto me recuerda a una historia muy hermosa que en la Biblia encontramos, en una aldea muy cercana a Jerusalén llamada Betania. Ahí Jesús tenía 3 amigos. ¿Cuántos amigos?
Uno se llamaba Lázaro, otra se llamaba Marta, otra se llamaba María. Precisamente María fue la que había lavado los pies de Jesús con perfume de nardo, con sus lágrimas, y había enjugado sus pies con sus cabellos. Jesús constantemente estaba visitando a Marta, a María y a Lázaro. Eran sus amigos. Jesús llegaba a Betania a descansar. Siempre que Jesús caminaba y desarrollaba su ministerio, cuando él se sentía cansado, él llegaba a Betania. Porque en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, habían pupusas. Había una hamaca. ¿A cuántos nos gustan las hamacas? Uy, hermano, las hamacas son una bendición de Dios. Y Jesús pasaba por Betania visitando a sus amigos. ¿Sabía usted que Dios nos compara y nos menciona en la Biblia como sus amigos? Incluso Jesús pasaba por la casa de sus amigos no solo para descansar, sino para compartir con ellos, para platicar, y hasta pasaba la noche. Muchas noches las pasó ahí en casa de sus amigos. Pero un día Jesús está lejos desarrollando el ministerio y Lázaro, su amigo, enferma gravemente. Y cuando Lázaro enferma de gravedad, no existía WhatsApp, no existía internet, no existía nada de lo que hoy existe. Y ellos se preocupan y mandan a buscar a Jesús urgentemente, mandan a llamarlo. La noticia que mandan a Jesús es: Jesús, Lázaro está muy enfermo. Pero agregan algo a la noticia. Dice: Lázaro, el que tú amas. Yo quiero decirte esta mañana que a ti Cristo te ama. Tú no eres desapercibido al amor de Dios. Dios te ama y te ama con amor eterno. Le mandan a decir a Jesús: Lázaro, el que tú amas, te necesita. ¿Cuántos aquí necesitamos un milagro de Dios? Una respuesta de Dios, el cumplimiento de una promesa de Dios. Dice la Biblia que cuando encontraron a Jesús, Jesús estaba ocupado, estaba predicando, estaba desarrollando su ministerio. Y cuando le dijeron: Jesús, Lázaro, al que tú amas, es decir, no es cualquier Lázaro, es el de la Frater, es el adorador, es el que te sirve, es el que te diezma fielmente. Lázaro, el que siempre derrama lágrimas en los servicios, el que siempre es tocado por tu espíritu, el que está enamorado de ti locamente. No es cualquier persona la que te manda a llamar, es Lázaro. Muchas veces nosotros nos sentimos como: pero si yo le sirvo a Dios, pero si yo lo amo, pero si yo, ¿y por qué el Señor a mí no me contesta y a ese impío le contesta? Tienen razón, a mí también me ha pasado. ¿Por qué si yo me he estado guardando para el Señor y esa pécora? ¿Por qué si yo hago las cosas bien delante del Señor y esos que un día están y otro día no están? ¿Por qué a mí no me contesta el Señor? Y a ellos, yo no sé si es el diablo que les contesta, pero alguien les contesta. Y a mí, a mí nadie me contesta.
Y a veces hay un choque de emociones dentro de nosotros. Somos humanos. Somos humanos y por eso es que muchas veces decimos, no voy a ir a la iglesia ahora, mejor me quedo viendo al chaparro ese del Messi. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos cuesta entender que Jesús nunca llega tarde. Porque Jesús trabaja en su kairos. Nosotros estamos caminando en nuestro cronos. Hoy es diciembre y nada pasó. Cuando comenzó enero del 2022, yo le dije al Señor, ayúdame, Señor, a rebajar, ayúdame, Señor. Y hoy estoy más gordo que nunca. Nuestro cronos, tu cronos mental te está diciendo, pasó el 2020 y usted no fue promocionado. Ja, ja, ja. Carita de risa, carita de risa, carita de risa. Y el diablo alimenta esos pensamientos. Bueno, ¿y tu promoción, pues? Bueno, ¿y el milagro, pues? ¿Y dónde está Dios, pues? El Dios que tú alabas. ¿Dónde está Dios? Dice la Biblia que cuando le dijeron a Jesús, Jesús, Lázaro, el que tú amas, el que amas, está enfermo, se está muriendo, se está petateando, Señor. Dice que la Biblia que Jesús escuchó la noticia y es como si ignorara la emergencia. Jesús ignorando nuestras emergencias. ¿Por qué Jesús ignora nuestras emergencias? Jesús ignora nuestras emergencias porque precisamente no son sus emergencias, son nuestras emergencias. Es mi desesperación. David dijo, espera en Jehová, porque aún tengo que alabarle. Pero nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Señor, tengo 30 años y no me he casado. Auxilio, me siento solterona de altar. El Señor dice, what's going on? ¿Qué te sucede, Lázara? Jesús escuchó la noticia, pero decidió en su soberanía quedarse unos días más donde estaba. Jesús en su soberanía ha decidido que este 2022 sea un año de espera. Ay, cómo duele eso, pastor. Pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque eres diamante. ¿Por qué el Señor a mí me hace esperar? Porque eres diamante, tú no eres carbón. Si fueras carbón, ya Dios te hubiera respondido. O ya Satanás te hubiera promocionado, porque Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué los narcos andan en aviones privados y andan en? Porque son narcos, porque son hijos del diablo, porque su promoción es terrenal, no eterna. Por eso nosotros no debemos envidiar lo que tienen los impíos.
Nuestra felicidad depende de Dios. Jesús decide quedarse unos días más. Espera. Cómo duele esperar, hermano. Cómo duele. Yo quiero imaginarme por un momento. Yo quisiera que usted se imaginara conmigo y vea la escena por un momento. Lo que estaba pasando en Betania mientras Jesús no llegaba. Cuando mi hijo Mateo, que anda por ahí, a sus 19 días de nacido, eran 19 días de nacido, presenta una crisis médica, una infección severa en su cuerpo, y esa infección lo lleva a cuidados intermedios. 19 días de nacido, 19 días de nacido. Yo estaba ahí cuando las enfermeras buscaban la vena y no la encontraban, y había que agarrarlo entre varios, un bebé en cuidados intermedios, buscándole la vena. Después verlo en una camilla, necesitando un milagro, urgido de un milagro. Silvia llorando por un lado y yo llorando por otro lado. Señor, respóndenos. Tú nos dijiste que él sería un profeta. Tú nos dijiste, Señor, que él sería un profeta. Pero esos minutos y esos segundos de espera son duros, son eternos. Yo me quiero imaginar lo que en Betania estaba pasando. Jesús no llegaba. No había la tecnología que ahora tenemos. Y Jesús, en su soberanía, en su potestad, decide quedarse más tiempo. Y Lázaro comienza a agonizar. Y a lo mejor a ti te ha tocado agonizar. Estás agonizando ya no aguantas más. Ya no puedes más, ya no. Agonizar es que la infección está venciendo al cuerpo. Agonizar es que la enfermedad está ganando ya terreno. Ya las probabilidades. La desesperación invade el hogar de Marta y María y Lázaro. Marta y María veían cómo la vida de su hermano Lázaro se iba desvaneciendo. Y ellas comenzaron a recordar cuántas cenas le sirvieron a Jesús a la mesa, porque así somos nosotros. Y yo, que ni un culto me he perdido y en las noches de alabanza fui, y yo que he estado sirviéndole al Señor, y nosotros comenzamos a sacar en cara. Marta y María comienzan a decir: nosotros cuántas pupusas le servimos al Señor, y todavía que no, que haceme una de loroco, no, que haceme una de chicharrón con queso. Y ahí íbamos nosotros a la carrera a hacérsela. No, este curtido no me gusta, haceme de otro, de cebolla moradita. Y ahí iba yo. Jesús había prometido a sus amigos no desampararlos. Jesús a nosotros nos ha prometido: no te desampararé y nunca te soltaré. Es una promesa que yo tengo. Yo me agarro de esa promesa. El Señor no me desamparará nunca. El Señor nunca me soltará a mí, ni a mis hijos, ni a mi casa, ni nada de lo que representa mi vida. El Señor no me soltará.
Pero ¿qué pasa pues si las promesas están en la Biblia y yo no veo nada? Porque ahora que ellos necesitan de Jesús, Jesús los ignora. Y peor aún, Lázaro entra en coma, Lázaro entra en su último momento de agonía y muere. Cuando Dios nos lleva al extremo, cuando el Señor nos sacude hasta lo último y nos quebranta, la presión del diamante, el fuego del diamante, no hay salida en las profundidades de la tierra, no hay salida. Ahí está la presión, el fuego reventando aquel carbón. Jesús no apareció. La respuesta no fue contestada. Yo creo que Marta y María han de haber dicho puras mentiras el Señor. Puras mentiras. ¿Cuántas mentiras nos dijo aquí comiendo en nuestra casa? Aquí mientras descansaba en nuestra hamaca. Quiten esa hamaca que no quiero ni recordarlo. Si Él hubiera venido, Lázaro no estuviera muerto. ¿Y sabe quiénes extrañan todavía más? Sucede algo bien peculiar que también sucede en las iglesias. Porque nosotros tenemos una característica, nos gusta ser metidos. Dígame. Nos gusta meternos en la vida del otro. Nos gusta ver cómo el otro carbón está siendo quemado. Los discípulos de Jesús ven aquello, murmuran entre ellos. La frater, como que usted viendo la frater. Murmuran entre ellos. Acércatele tú. No, pregúntale tú. No, me da pena. Anda, hombre, apurate que nos estamos quemando. Queremos saber. Los discípulos se atreven y le dicen a Jesús: Señor, ¿no te has dado cuenta que Lázaro murió? ¿Qué pasa, Señor? Así también nos vas a dejar morir a nosotros. Y Jesús les da una respuesta humanamente ilógica que no cabe en la cabeza de un ser humano común y corriente. Jesús les dice: take it easy. ¿Cómo le dijo a Jesús? Take it easy, Ricky. Lázaro no ha muerto. ¿Cómo? Lázaro no ha muerto. Es más, me alegro no haber estado ahí. Me alegro que esté pasando por lo que está pasando. Se murió. ¿Saben por qué me gozo? ¿Por qué, Señor? Porque ahora ustedes con lo que vean, ahora sí ustedes van a creer. ¿Sabes, carboncito que estás aquí, por qué estás pasando por la peor presión de tu vida? Porque tu testimonio hará que otros crean. Cuando tu familia se dé cuenta por lo que tuviste que pasar y de dónde Dios te sacó. Cuando tu gente se dé cuenta
Ahí tengo yo familias pasando por procesos. Ahí los estoy dejando estar. Señor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Yo no me meto. Yo les doy palabra. Ay, pastor, venga a mi casa. Yo no voy. ¿Por qué, pastor? Porque están en las manos del Señor. Están siendo procesados. Yo no meto mis manos. Usted no va a creer lo que a mí me ha pasado. Mi papá de sangre, de carne, el hombre que me puso. ¿Usted me está entendiendo esto? Pasaba por un momento de crisis económica de lo más serio que pudiera estar pasando, y yo estaba comenzando a ser bendecido. Y él se comunicó conmigo y me dijo: ¿me puedes ayudar, por favor, hijo? Tráeme en tu contenedor, en uno de tus contenedores, tráeme producto a mí para ayudarme. Yo le pregunto a usted, si su papá le pide auxilio, ¿usted le da auxilio a su papá? Of course, es su papá. Y yo le dije: sí, papá, le dije, no hay problema, eche ahí sus quesos en mi furgón, yo se los traigo. Y el Señor me habló y me dijo: no lo hagas. Esto es real. Esto es real. El Señor me habló a mi mente, a mi corazón, y me dijo: no lo hagas. ¿Y qué creen que yo dije? Este diablo mentiroso me está diciendo que yo no honre a mi papá. Porque no es lógico. No es lógico. ¿Cuál es la lógica correcta? Que el Señor, desde el momento que le dijeron: Lázaro se está muriendo, Lázaro, el Señor hubiera salido. Esa es la lógica humana. Nosotros trabajamos con lógica humana, por eso no entendemos. El Señor me dijo: no lo hagas. Y yo le dije: ¿por qué, Señor? Y el Señor me dijo: porque yo estoy tratando con él. Y me dijo: y si tú lo haces, tú vas a pagar consecuencias igual que él. Pero si es mi papá, no te metas. ¿Saben qué yo hice? No le hice caso a Dios. Porque en mi lógica humana yo dije: no, es imposible que el Señor no vea bien que yo honre a mi papá. Y le traje el producto. Cuando mi camión llegó a la frontera, normal como siempre, llegaba, presentaba los papeles, pagaba los impuestos y para adentro me cayeron los policías con perros, con chuchos, con no sé qué. Me registraron el camión, me hicieron problemas, me pesaron el queso y al final me pusieron una multa de no sé cuántos miles de dólares. Porque al final pesaron queso por queso. Y cuando las cosas van a pasar, hermano, como 2 libras me pasaba yo. Cuando metes tus manos donde no debes meterlas, yo estaba que me agarraba de los pelos. En ese viaje yo no gané ni un peso, perdí. Y el Señor me dijo: ¿quiere más masa, Lorito? ¿Le va a volver a traer? No, le dije yo, no, hay que ver a mi papá. Y hay cosas, son cosas ilógicas que uno dice: ¿y cómo el Señor? Dios estaba tratando con él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un trato personal. Este todavía es carbón tierno, hay que quemarlo más. Este está a la mitad. Este ya va saliendo.
Este ya salió y ya lo estoy puliendo. Dice Juan 11:17. Vino pues Jesús cuando se acordó, cuando le dio la gana, cuando en su kairos. Cuando se acordó Jesús de Lázaro, cuando ya llegía. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días. No 4 días que Lázaro había muerto, 4 días que lo habían enterrado. Y va apareciendo Jesús. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y a la casa de María para consolarla. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía caminando rumbo a su casa, le salió al encuentro a reclamarle. María, en cambio, se quedó sentada a la puerta de la casa. Pero Marta, al encontrarse con Jesús, le dijo: Señor, qué bárbaro. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo sé que si tú le pides al Señor, el Señor te lo dará. Y Jesús en el versículo 23 le responde a Marta: tu hermano resucitará. Y aún Marta no lo entiende. Yo sé que Él resucitará en el día del juicio final. Yo sé que cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso ya lo sé, lo dice la Biblia. Señor, hello. Marta que estás aquí, pedazo de carbón que estás aquí, ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Dos actitudes diferentes dentro del pueblo de Dios: el que reclama y el que se postra. ¿De cuál eres tú? Capítulo 11, versículo 32. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Dos actitudes diferentes ante la presión de la dificultad. ¿De cuál eres tú? ¿De la que reclama o de la que se postra? María se postra y le dice: Señor, con todo respeto, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, entonces, al verla llorando, y al ver Jesús a los judíos que estaban en la casa llorando, se conmovió en su espíritu y se turbó. Tuvo una reacción humana en su corazón. Jesús se estremeció a lo sumo. Y entonces Jesús dijo: ¿dónde está? Y María lo llevó. La que adora es la que es testigo del milagro. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Diga conmigo: y Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró, todos los meques dijeron: si lo amaba. Nosotros pensábamos que no. Y entonces Jesús llegó al sepulcro y dijo: quiten la piedra. Y Marta le dijo: Señor, siempre Marta.
Dígale a la persona que tiene a su lado, o eres Marta o eres María. Marta la terca, la negativa, diciéndole al Señor, pero si ya hiede, Señor, tráiganme un trapo. Son 4 los días que lleva muerto. Y Jesús le dijo, ay Marta, apártate de aquí, por favor. Y entonces dice la Biblia que quitaron la piedra. Y Jesús nos enseña algo, y con esto termino. Antes de dar la palabra y activar el milagro, Jesús dio gracias. Juan capítulo 11 versículo 44. Ponme 43. 42. Jesús dijo, yo sé, Señor, que tú siempre me oyes. Y todo esto es para que el mundo crea. Diga conmigo, lo que yo estoy pasando es para que los que me rodean crean. Padre, yo te doy gracias porque usted me oye. Así le dijo el Señor. Jesús agradeció. Y entonces exclamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia en el versículo 44, y el que había muerto, hoy, el día de hoy, ¿qué se te ha muerto? ¿Qué sueño se te ha muerto? ¿Qué milagro se te ha muerto? Que tú dices, no, ya esto ya lo di por perdido yo, Señor. Dice la Biblia, y el que había muerto salió caminando atado de manos y de pies, y su rostro estaba envuelto en sudario. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Y entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que Jesús hizo, creyeron en él. El Señor esta mañana desata un milagro en tu vida. Un imposible se está desatando para ti. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo tengo autoridad de Cristo para desatar sobre tu vida un milagro que para en este año, todo lo que ha transcurrido en el 2022 no se te ha hecho posible y ya lo habías dado por olvidado y ya te habías resignado a que ese milagro iba a suceder. Y el Señor hoy desata una orden para ti. Hoy el Señor desata un milagro para ti. Si tú lo crees, ponte de pie y levanta tus manos.